Bien, para nuestra clase de hoy tenemos el tema de psicología y la alimentación. Vamos a ver básicamente por qué es importante conocer y reconocer nuestras emociones y cómo ellas influyen sobre la alimentación, sobre la ingesta de ciertos alimentos que perjudican o benefician, según sea el caso, nuestro cuerpo. En la literatura sobre conducta alimentaria se detallan básicamente tres componentes que afectan en el momento de la elección de los alimentos. Estos tres componentes son cognitivo, conductual y afectivo. Ninguno se sobrepone a otro, es decir, los tres son sumamente importantes. Cognitivo hace referencia al pensamiento, a lo consciente. Conductual, obviamente, hace referencia a los actos. Y afectivo es aquí en donde a nosotros en este tema nos importa. Porque el afectivo básicamente tiene un fin psicológico. Y este fin psicológico, como decíamos en un inicio, puede alterar, modificar nuestra alimentación. Esta clasificación fue dada en 1975 por Herman y Polivy, el cual decide catalogar estos tres componentes sobre la conducta alimentaria. Hablando de lo afectivo, que es lo que nos confiere en este caso, tenemos una relación entre emociones y alimentación, la cual no podemos decir que sea simple, ya que funciona básicamente como un círculo vicioso. ¿Qué es lo que pasa? Los estados emocionales y de ánimo influyen en la conducta alimentaria, pero a su vez, esta alimentación puede modificar las emociones y los estados de ánimo. Si te das cuenta, básicamente es un vaivén. Mi emoción me hace ingerir ciertos grupos de alimentos. Pero si yo ingiero estos grupos de alimentos, entonces modifican mis emociones, modifican el cómo me siento después de consumirlos. Vemos en esta imagen, por ejemplo, no me gustó, quiero bajar de peso, quiero adelgazar, me pongo a dieta. Días sin disciplina quizás, sin la suficiente situación psicoemocional para empezar una dieta, porque sí, hay que estar estable para iniciar una dieta y poder tener éxito en ello. Una dieta balanceada, por supuesto. Siento rabia y enfado e impotencia por no poder aguantar la dieta que me propuse. ¿Qué hago? Busco consuelo en la comida, pero la comida me va a hacer subir de peso. Volví a subir de peso. No me vuelvo a gustar. Y así sucesivamente. Durante muchos estudios, una de las emociones que rigen la conducta alimentaria se identifica básicamente dos tipos de personas, digámoslo así. Los comedores emocionales y los comedores no emocionales. Su nombre es claro, los comedores emocionales obviamente están alterando su alimentación en base a las emociones en las que se encuentran. Por lo tanto, incrementan el consumo de los alimentos en respuesta a emociones desagradables. Por otro lado, tenemos a los comedores no emocionales, que no van a modificar sus niveles de consumo o incluso lo pueden restringir. Esto sin influencia de las emociones. Se le asocia mucho que la persona que se sienta triste puede básicamente calmar, digámoslo de alguna forma, esa tristeza con el alimento, principalmente alimentos ricos en azúcares. Estudios recientes han generado controversia. Como les decía yo, básicamente el comedor emocional se decía que mientras estuviera triste es cuando iba a aumentar la ingesta de alimentación. Insisto, sobre todo en grupos de alimentos, hidratos de carbono, lípidos. Pero estos nuevos estudios dicen que no es así, sino que también el comedor emocional, sin importar que la emoción sea desagradable, también cuando tenga una emoción agradable va a incrementar el consumo de esta. Es decir, ya no está basada en tristeza. Incluso cuando se sienta demasiado feliz, demasiado extasiado, va a buscar
un control, digámoslo, de estas emociones con la alimentación. Entonces, el comedor emocional básicamente come en abundancia cuando está triste, pero también come en abundancia cuando se está extasiado, digámoslo de alguna forma, o con otras emociones que ya veremos a continuación. Entonces, se ha hecho estudios y en este estudio se encuentra una muestra no clínica. Reportaron que mayores niveles de hambre durante estados emocionales de alegría se presentaban, tanto alegría como enojo. Era mayor incluso el hambre que reportaban estas personas cuando sentían alegría y enojo que cuando sentían miedo y tristeza. En estudios sobre estos trastornos de la conducta alimentaria se identifican que en estos padecimientos podemos experimentar emociones desagradables antes y después del consumo de los alimentos. Como emociones antes de la ingesta o antecedentes tenemos enojo, sensación de vacío, desesperación, preocupación o insatisfacción. Básicamente, una de estas emociones me ha controlado. Pero, como les digo, también tenemos emociones después de la ingesta. Estas pueden ser culpa. Estaba yo enojada, comí de más y ahora me siento culpable. Y ahora estuvo peor. Y ahora me siento peor. No debí comer. Siento vergüenza. Ya desde entrada que te digo no debí comer, obviamente estamos hablando de que se ha arrepentido la persona de haber ingerido esto. Chin, es que... Y ahora, si de por sí ya estaba yo con sobrepeso, ahora la ingesta abundante me va a ocasionar más porque comí. El remordimiento y es que soy esto, es que soy lo otro, es que soy lo peor por esta ingesta abundante, ¿no? El autodesprecio. A pesar de que se ha intentado explicar el efecto de las emociones en la alimentación, en realidad es que no se conoce bien el proceso de cómo esta emoción va a afectar a la conducta alimentaria. Exactamente no hay una, digámoslo así, una explicación muy detallada. Sin embargo, en el 2008, Match propone los siguientes puntos como hipótesis. Como punto número 1, tenemos que las emociones desagradables inducen la alimentación para regular dichas emociones. Esto tiene cierto componente neurológico. Nosotros sabemos que bajo la ingesta de ciertos grupos alimenticios, de ciertos alimentos, se liberan con mayor frecuencia ciertas hormonas a nivel cerebral. Y esto induce a una elevación de oxitocina, de serotonina, los cuales te llevan a sentirte fisiológicamente feliz. Y eso es una forma de compensar. No me siento bien, voy a comer porque sé perfectamente que mi cuerpo va a reaccionar. No lo sé médicamente, pero sí lo siento, ¿no? Entonces me voy a sentir mejor después de comer. Bueno, aparentemente, ¿no? Porque luego decíamos viene la culpa, por ejemplo. Como segundo punto, las emociones intensas suprimen la ingesta de alimento. Esa es como la otra vertiente. Primero te aumento y luego suprimo, no comas. Mucha gente está triste o está, en otras situaciones emocionales y mejor no quiero. Se les va el apetito. Hiporexia o anorexia. Las emociones agradables y desagradables dificultan el control cognoscitivo de la conducta alimentaria. Y como punto último, el control de la elección de los alimentos depende de las emociones inducidas por el propio alimento. Lo que decíamos hace ratito, ¿no? El bendito ciclo vicioso. Para todo esto, para esos detalles de sentirte bien o no, o sentirte controlado por la alimentación, estas emociones, controlarlas en base a la alimentación, lo que vayas a ingerir, tenemos una rama muy importante, una rama obviamente, una ciencia, es una ciencia que estudia pues básicamente la relación que tengamos nosotros con la comida. A esa ciencia se le conoce como psiconutrición o psicología de la alimentación. La pregunta es, ok, ¿en realidad puedo bajar de peso? Y si existe un sabotaje a nivel psicológico, porque claro que lo existe,
Y si yo misma o mismo, no creo, no puedo, porque mi mente no lo permite. Y si cuando no me siento bien, entonces voy a dieta, todo perfecto, pero luego llegan los atracones, que sabemos que tenemos trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, trastorno de atracones, trastorno por evitación. Entonces, influye mucho en realidad la psicología. Como decíamos entonces, esta ciencia existe para poder explicar y abordar esta relación que tenemos con la alimentación, con la comida. La psicología de la nutrición tiene en cuenta nuestras emociones, nuestras conductas y cierto contexto social y las relaciones que tengamos tanto con la comida, con la sociedad, con las personas. Básicamente, analiza tu situación emocional y la plasma con la alimentación. Esta vertiente psicológica no solo trata de dar respuesta a los trastornos de la alimentación, como decíamos, anorexia, bulimia, vigorexia, es ejercicio excesivo, sino que también abarca las dificultades que son básicamente difíciles de conocer o de diagnosticar y no por ello sean menos importantes, pero sí, eso sí, siguen generando malestares o problemas con las personas, con los pacientes. Entonces, en estos que son, digamos, lo menos frecuentes, pero insisto, no menos importantes, tenemos, por ejemplo, el comer compulsivamente, los atracones, la ansiedad por la comida, el rechazo al cuerpo y ciertas dietas crónicas, ¿vale? Que ojo, no siempre la dieta crónica la va a querer alguien con sobrepeso. Estas dietas son estos trastornos afectan a tantos que incluso ni siquiera solo es exclusivo de gente con sobrepeso. Tenemos gente con ya bajo peso que aún así siguen haciendo pues dietas extremas. La psiconutrición entonces te va a ofrecer estrategias, conceptos y teorías cuyos objetivos será trabajar de una manera positiva nuestra relación con el cuerpo. Básicamente propone que la comida puede verse como un barómetro de intimidad. ¿Qué significa? Y esta frase me ha gustado mucho. La manera en la que comemos es una muestra de cómo nos queremos. ¿Será? Se los dejo ahí a la mano, lo analizaremos, porque creo yo que es cierto, ¿no? Muchas veces tenemos situaciones con autoestima, con amor propio, con aceptación. Y pues básicamente no existe este cuidado en la alimentación. Que claro que fácil no sería, ¿verdad? Si no, todo el mundo lo haría. Pero sí es importante conocer estos puntos, reconocerlos, como decíamos al inicio, y pues definitivamente analizar si esta frase es correcta. La manera en la que comemos es una muestra de cómo nos queremos. Entonces, psiconutrición te ofrece ciertas herramientas donde se pueda tomar conciencia de nuestras creencias sobre la comida y sobre todo nuestro cuerpo. Utilizando esto como un punto de partida, básicamente psiconutrición nos invita a construir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos para poder así sanar la manera en que comemos. Entonces, para lo que resta de esta hora clase, te tengo que dejar estas preguntas y quiero que me las resuelvas a conciencia. Emociones y alimentación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo influyen tus emociones a la hora de comer? Después de un día complicado de trabajo, ¿comes de manera compulsiva? ¿Abres la nevera cada vez que te sientes aburrido? ¿Tienes un conflicto y comes rápido, sin conciencia, con ansiedad? ¿Cuántas veces el sentir preocupación o miedo
comes para sentir alivio. Este es un trabajo a conciencia, básicamente es un trabajo de honestidad. Me escribes tus respuestas en la libreta, tomamos fotos, subimos evidencia a plataforma. Pero quiero respuestas a conciencia. Sí, no, ¿por qué? Y ya está. Entonces, es bastante común que a veces podamos encontrar un refugio en la comida. Esta comida, digámoslo así, esta alimentación, como decíamos hace rato, rica sobre todo en azúcares, que es lo más placentero para el cerebro, digámoslo de alguna forma. Recuerda que el cerebro pues trabaja con dos cosas fundamentales, glucosa y oxígeno. Entonces, es decir que estos alimentos lo que hacen es calmar esas emociones desagradables, llevarlas con menos peso, menos intensas. Pero cuando esta es nuestra única estrategia para calmarnos, es ahí cuando viene el problema, porque se convierte en un hábito. Y obviamente aquello que haces como hábito pues tiene riesgos severos. Si nosotros dependemos entonces totalmente de la comida para llenar este vacío, para controlar, entre comillas, estas emociones, para no sentirte mal, para no sentirte vacío, para no sentir con cierta tristeza, bueno, lo mejor es que las emociones se vivan, no tratar de bloquearlas con alimento, obviamente. Entonces, de momento te ayudará, te salvará, digámoslo de alguna forma, pero en algún momento, como lo decíamos hace rato, pues todo esto que hacemos se vuelve en nuestra contra. En lo que nosotros nos adaptamos a las emociones negativas y aumentamos la ingesta de alimento, pues obviamente tiene consecuencias. Dentro de estas consecuencias tenemos aumento de peso, colesterol, diabetes, culpabilidad, lo cual te puede llevar a un trastorno alimenticio, obsesiones y sentimientos negativos. Es importante aclarar que es un hambre fisiológica y que es un hambre emocional. Para referirnos a una conducta desadaptativa, cuyo motor son las emociones, entonces hablaremos de hambre emocional. ¿Qué sucede? La comida entra como un refuerzo a corto plazo, con el fin de dejar de sentirte mal, triste, estresado, con miedo, aburrido, cansado, con ansiedad. Pero es a corto plazo. Recalco esto porque es importante. Una vez entonces que aparece esta situación de comer, llegamos con ahora sensaciones negativas. Y me siento mal otra vez, entonces vuelvo a comer, vamos otra vez con este círculo vicioso. Creamos así entonces este círculo vicioso que nos lleva una y otra vez a gestionar las emociones sin tener la oportunidad de construir otras estrategias. Si no sabemos entonces cómo lidiar con todo aquello, entonces debemos acudir a un profesional en el tema, a alguien que sepa de psiconutrición. Obviamente, esas personas, las personas que están capacitadas para hablar de psiconutrición, serán sin duda alguna los mejores que te puedan ayudar a resolver y reparar la relación que tenemos con la alimentación.